Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Paréntesis Literario, un espacio donde comentamos libros para fomentar la lectura. Mi nombre es Pepita Villanueva. Y yo soy Esperanza Buenrostro, bienvenidos. Bienvenidos. Y bueno, ahora vamos a hablarles de este libro que se llama El amante japonés de Isabel Allende. Isabel Allende es una autora muy conocida, seguramente ya todos han oído hablar de ella, chilena, aunque nació en Perú, mientras su papá fue embajador de Chile en Perú. Y ha escrito más de 25 libros. Sus obras han alcanzado 57 millones de ventas, de ejemplares, y sus obras han sido traducidas a más de 35 idiomas. Está considerado como la autora viva de lengua española más reconocida y más leída en el mundo. Así es la crítica literaria de repente de ella. Su primera obra, La Casa de los Espíritus, que fue escrita en 1982, cuando ella tenía apenas 40 años, es su obra sin lugar a dudas más conocida, ha sido llevada al cine, ha sido llevada a teatro, en fin. Esta historia del amante japonés es la historia de Alma Velasco. Es la forma en que es arrancada de su natal Polonia y la manera en que se desarrolla su amor, su vida y su amor por un joven japonés. La novela es rica en descripciones con una narrativa que te atrapa desde el principio, muy al estilo de ella. Ya ves que ella es completamente descriptiva de todos los ambientes y los personajes te hacen irremediablemente sentirte identificado con muchos, rechazar a otros, te mete de lleno a las situaciones que están viviendo completamente. Transcurre durante la Segunda Guerra Mundial esta novela. Desde Polonia, empieza desde cuando va a iniciar la Segunda Guerra Mundial, desde el ataque de Pearl Harbor a 1900, pues casi 70 por ahí, hasta los 70, pero empieza realmente por eso ella llega a Estados Unidos. Exactamente, ella es arrancada de Polonia, la mandan a Estados Unidos previendo sus padres pues un poco esta parte de que se viene la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es una novela donde, además de que la descripción y los personajes son entrañables, te sitúa en una situación histórica que te hace estremecer una vez más, siempre que leemos cosas acerca de todo lo que pasó. Y aquí te pone de manifiesto todo lo que vivieron los japoneses que vivían en Estados Unidos después del ataque a Pearl Harbor en 1941. Entonces, esta parte que abarca la obra dentro de toda la historia de amor y de todo lo demás, de todas las demás peripecias que pasan todos los personajes, es además como muy simbólica, ¿no? Para la obra. Es muy rica porque trae mucha historia de fondo. ¿Sí? Hablando un poquito, entrándonos a la novela, a lo que se trata, pues prácticamente es Alma Velasco. Alma Velasco, imagínense, es una niña que vive en Polonia, tiene 8 años, y a los 8 años los papás es judía, entonces el hermano mayor se va enlistado al ejército y ella se está con sus papás, ¿verdad? Entonces los papás viendo que se avecina el peligro de la guerra y que ven así como que medio peligroso el ambiente, deciden enviarla con sus tíos que viven en Los Ángeles, o sea, es la hermana de la mamá de Alma, que se llama Lilian, la tía Lilian y el tío Isaac. Entonces son una familia de judíos que están viviendo en Los Ángeles y deciden mandarla a la niña chiquitita sola con su nana en barco y por meses, ¿verdad? Dura el viaje y entonces la niña pequeñita de repente llega a una ciudad desconocida, a un país desconocido, con una familia que aunque son sus tíos son totalmente unos desconocidos para ella, ¿verdad? Porque no tenía contacto con ellos para nada. Entonces ahí los tíos son una familia donde vive Isaac, Lilian y las dos hijas mayores, que las hijas ya andan así como que en el rollo de que se andan casando, entonces como que a ella no le hacían mucho caso porque era una niña muy chiquita en la casa. Entonces las dos hermanas se hace cuenta que no figuran mucho porque ellas ya están buscando como que el novio para casarse, y el hermano que es más o menos, no sé cuántos años me acuerdo que le lleva. Es un poco mayor. Un poquito mayor que Alma, entonces se convierte en Alma su refugio. O sea, el primo es como su refugio, su mejor amigo. Y aparte en la casa tienen una familia de jardineros, que son unos jardineros inmigrantes japoneses que llegan a Estados Unidos. Entonces, también hay un niño que se llama Ichi, que le dicen Ichi.
que es el hijo del jardinero y que es de la edad de Alma. Entonces, imagínense, son Alma, es Ichi y Nathaniel. Entonces son tres son tres chavitos que se hacen muy, muy amigos. Y entonces ella, pues como no conoce a nadie, quiere muchísimo a los dos. Y total empieza a tener como que una... juntos, y ¿no? crecen juntos. Y hacen sus juegos de niños en ese jardín, en una sociedad donde están como muy protegidos todavía por la edad y todo, ¿no? Entonces, pues crecen juntos y se hacen súper amigos. Se hacen súper amigos y ahí como que es el flechazo entre Alma y Ichi. Sí, y entonces, pero bueno, va transcurriendo, se viene la Segunda Guerra Mundial, tratan de sacar a los papás de Polonia, no los pueden sacar porque de hecho se los llevan a centros de concentración y les pierden la pista. Y entonces ella pues se tiene que quedar haciendo su vida acá en Estados Unidos. Y los tíos que afortunadamente resultan ser, es una familia súper bondadosa, súper buena, entonces la acogen muy bien. Como si fuera otra hija, de hecho es la consentida del tío. Y eso es padre, pues, porque al final de cuentas, aunque ella sufre este gran desapego de parte de su familia, encuentra un gran refugio aquí, entre los dos amigos, ¿no? Que eran Nathaniel y Ichi, y la familia que la acoge completamente, ¿no? O sea, como mamá y papá, finalmente. Así es. Entonces, bueno, ahí empieza la travesía y ahí empieza a transcurrir, ella crece, se viene lo de la guerra, se viene lo del ataque a Pearl Harbor, y entonces los japoneses pues empiezan a hacer, pues ahora sí que los punta de lanza en Estados Unidos, realmente no punta de lanza, más bien como atacados, porque pues fueron y atacaron. Fue terrible lo que pasó. Y entonces ahí ponen de manifiesto esta parte donde dices, bueno, y el resto de esta población, por ser de origen japonés y que pasa en muchas situaciones, empieza a sufrir los estragos de un ataque militar de su país al otro, y gente que no tiene, o sea, los jardineros y toda esta gente que como trabajan en la familia Velasco, pero solo por el simple hecho de ser de origen japonés, empiezan a sufrir una serie de discriminaciones, de ataques y todo. Aparte, trata mucho en el libro de cómo en esa época pues no se podían casar entre razas, era así como que pues súper mal visto, no se podían, pues sí, no se podían mezclar, entonces muchos prejuicios. De muchos prejuicios, entonces les toca la época en que también se hacen campos de concentración en Estados Unidos y se empiezan a llevar a todos los japoneses. Que en principio estaba planteado como que Estados Unidos los iba a proteger, pero al final de cuentas pues los concentró. Y bueno, y todo esto es bien interesante leerlo en la novela, y ustedes ahí van juzgando conforme la vayan leyendo, pues lo que implicó esto para los japoneses, estar disque protegidos, pero refugiados durante años en centros de concentración. Y no podían salir, y perdieron todo además. Así es, perdieron todo. Que esa parte fue así como muy fuerte también, ¿no? Descubrirla en esos términos, en los términos que los está narrando. Sí, y aparte increíble, ¿no? Porque también los veían como que en teoría los querían proteger, pero también mandaban a los hijos de los japoneses a la guerra, entonces como que dices, bueno, y ahí ella pierde contacto Alma pierde todo el contacto con Ichime, que al principio se mandan cartas, pero llega un momento que se dejan de mandar cartas, pierden contacto, ella crece, se va a estudiar a la universidad, se encuentra con Natalia, su primo que está estudiando leyes en Boston, y ella empieza a tener una vida como medio descarriada, bueno, pues ahora sí que propia de todos los adolescentes de esa época y de todas las épocas. Y con dinero, una completa, vive bien, se dedica a vivir la vida, a estudiar, a viajar. Así es, y se desarrolla. Así es, y de repente regresa a su casa, a la casa de los tíos, y tiene un encuentro con Ichi, porque fallece Isaac, el papá. Fallece el tío. Y ahí ya habían liberado a los japoneses. Sí, para eso ya pasan muchos años. Y ahí se reencuentran. Y entonces ahí es donde empieza como otra vez, a partir de este reencuentro empieza se viene una sucesión de hechos, ¿no? Muy interesante. Se me hace que se reencuentran antes. Se reencuentran cuando él va a la casa, porque cuando es el velorio de Isaac, él ya está casado y ella también. Entonces se reencuentran con lo de la espada, porque el papá de Ichi tiene la espada que le heredó,
de generación en generación, de los padres a los hijos, una espada que para ellos simbolizaba mucho, y entonces antes de irse al campo de concentración le pide al... Sí, porque como los iban a despojar de todo, tienes razón, ahí le pide a la familia de enterrarla, ¿no? enterrada en el jardín. Entonces cuando regresa, ahí se reencuentran, ella le abre la puerta y ahí se reencuentran y bueno, entonces florece el amor. Y bueno, ya no les vamos a contar. El libro está bien padre porque la obra empieza justo cuando Alma ya es una persona adulta. Tiene 80 años. Entonces empieza, digamos que de esta etapa de su vida hacia atrás, con todas las reflexiones que implica una persona que vivió de la manera que vivió Alma, desde el arranque completo de su patria, de ir a parar a América con los tíos y todo, de ahí hacia atrás. Entonces hay una serie de reflexiones a lo largo del libro que ella va haciendo, muy interesante, que son muy padres. Tú tenías una frase por ahí que está súper bonita, que rescatamos por ahí. Hay muchas frases muy, muy interesantes. Por ejemplo, hay una cosa que dice ella al final, cuando ya es mayor, dice, pues ya nadie espera nada de mí, tengo todo el tiempo del mundo, entonces puedo hacer lo que yo quiera, y empieza a dedicarse a hacer cosas para ayudar a la gente, ¿verdad? Y se empieza a desapegar, ahora sí que de todas sus riquezas y... Que eso es una cosa bien padre también, que hay que como resaltar del libro, esta parte del desapego. Así es. Alma lo vive de una manera que te hace reflexionar en eso, en realidad, ¿no? Esta parte del desapego, dices, tú pues sí, tienes razón. Y bueno, la verdad es que aquí va una de las tantas frases que me encantaron del libro es, todos nacemos felices, por el camino se nos ensucia la vida, pero podemos limpiarla. La felicidad no es exuberante ni bulliciosa como el placer o la alegría, es silenciosa, tranquila, suave. Es un estado interno de satisfacción que empieza por amarse a sí mismo. Preciosa, ¿no? Y yo voy a cerrar con esta frase que me encantó. Hablando de todo esto, como empieza Alma, ¿no? O como empieza a desapegarse de todo. No debes seguir anclada al pasado y asustada por el futuro. Tienes una sola vida, pero si la vives bien, es suficiente. Lo único real es ahora, este día. ¿Qué esperas para empezar a ser feliz? ¿Qué esperamos? Y bueno, los esperamos en la próxima reseña. Gracias. Esperemos les haya gustado y que puedan leer el libro. Sí, está súper bonito. ¿Qué calificación le pones? 10. Yo también. Léanlo.